Pedro, por favor, si puedes un poco ahondar en los conceptos en esta presentación que has preparado el día de hoy. Te agradecemos además el esfuerzo. Sí. Bueno, entonces vamos a ir cerrando algunos puntos muy importantes que hemos ido desarrollando hasta este momento. Y un primer punto que consideramos importante es que bajo la propuesta de este enfoque de resolución de problemas, consiste en promover formas de enseñanza y aprendizaje que den respuestas a problemas emergentes en diversos contextos, ¿no? Entonces, no sé si podemos poner el PPT. Muy bien, ¿no? Entonces, podemos reconocer de que estos problemas pueden emerger en contextos reales, en contextos científicos o en contextos propiamente matemáticos. Y cuando hablamos de contextos, situamos un espacio de hecho que va a tener, bajo lo que hemos visto, dos características muy importantes: su funcionalidad y su significado. Es decir, es necesario promover situaciones de contexto real que sean funcionales y tengan un nivel de significados en la proximidad de lo que hace el estudiante. Pueden ser contextos reales personales, sociales, económicos, etc. Cuando hablamos de estos contextos científicos, entonces también nos asociamos a estas prácticas que están muy asociadas y que, por ejemplo, podemos verlo un médico cuando registra el peso, la temperatura, el ritmo cardíaco, ¿no? Y que tienen esas particularidades. Y el contexto matemático, que parte de reconocer esta manera como el estudiante va estructurando sus conocimientos, involucra reconocer estos saberes previos que tiene. Entonces, acá hay un punto muy importante, reconocer que es necesario plantear situaciones problemáticas en esta diversidad de contextos, ¿no? Si me permites, Pedro, justamente en lo que acabas de decir, la parte de matemática, y lo dije de un principio, es un lenguaje en realidad. Y es ese lenguaje que justamente determina lo que tú acabas de decir. Lo real, ¿no? Que es algo que se toca, se ve. Lo científico, que es el análisis ya de ese fenómeno. Y lo matemático, que es justamente el lenguaje en el cual se traduce este estudio, se da respuesta a través de ello, desde un nivel de primaria, secundaria y el nivel puramente científico, que es justamente fundamental. Entonces, por eso les decía hace un momento, ¿no? El que sabe matemática, sabe enseñar matemática. La otra idea fuerza, ¿no? Muy de acuerdo estamos, ¿no? La otra idea fuerza es que los problemas que se plantean a los estudiantes deben partir y deben responder a las necesidades e intereses, que se enseñe y se aprenda resolviendo problemas. ¿Y qué implica esto? Implica que en el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la propuesta se desarrolla la competencia matemática y se desarrolla sobre 3 puntos muy importantes: el a través, el sobre y para la resolución de problemas. Cuando decimos a través de la resolución de problemas, es que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de situaciones problemáticas. Cuando decimos sobre la resolución de situaciones problemáticas, estamos refiriéndonos a que el propio proceso de ir resolviendo el problema en las sesiones involucra el desarrollo natural justamente de lo que se hace en matemática. Es decir, el estudiante se convierte como un pequeño investigador, un pequeño explorador, donde él empieza a investigar y empieza a desarrollar y resolver el problema. Y hablamos de para la resolución de problemas en el sentido de que los problemas entonces deben ser desafíos, deben ser elementos que generen conflicto y que generen interés en el estudiante. Entonces, cuando yo genero un problema en el estudiante, no significa que el problema es una dificultad, una incomodidad, una carga, etc. Sino los problemas para los estudiantes deben ser esa predisposición a querer asumir ese problema y querer darle solución. Es decir, hay una situación desafiante, hay una situación motivadora. Entonces, esas 3 características es las que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo esta mirada de la resolución de problemas, ¿no? Sí, sí, estoy muy de acuerdo. La otra idea, que pueden poner por favor, la otra idea es que resolver problemas deben responder a los intereses y necesidades de los estudiantes. ¿Y esto qué involucra? Ahora más que nunca involucra reconocer de que estamos en un espacio donde tenemos una diversidad social y cultural. Y eso
creo que muy bien lo hemos visto en la expresión que ha hecho la profesora vía Skype cuando refería de que estando en Lima tiene estudiantes de diversas regiones del país. Y entonces es reconocer que cada estudiante viene con una mirada de ver su mundo, viene con necesidades e intereses. Y entonces esta mirada de resolver problemas es que también debe responder a esas necesidades e intereses del estudiante. Eso involucra entonces en la práctica que el profesor debe generar espacios reconociendo esas características en las cuales se va a situar el proceso de aprendizaje, es decir, en los estudiantes, ¿no? La otra idea fuerza que podemos reconocer es que a través de esta propuesta la resolución de problemas permite desarrollar las competencias y capacidades matemáticas. Es decir, el propio proceso de resolver problemas en el estudiante moviliza una forma de actuación y una forma de actuación que apunta a una finalidad. Esta finalidad entonces tiene todo un propósito, es decir, hacia un estudiante competente.